La lectura es uno de mis hobbies favoritos, lo he hecho continuamente desde que estaba muy chica, muy adolescente y en este momento me he dado cuenta que hay mucha gente más que está leyendo, sobre todo más chicas que están leyendo. He hecho algunos videos sobre algunas cosas que no me gustan de las redes sociales y esto es como más o menos una continuación de esos temas, hablando un poco de BookTok, de las metas de fin de año, de nuevo año digo, y de la lectura crítica, que es algo que está empezando como a fomentarse o que he visto varios videos de varias chicas hablando de que no hay, la gente no lee críticamente y pues entiende por la cuestión de cómo está funcionando las redes sociales hoy en día, como lo negativo que es para nuestra mente, porque es que haces como sobrecargados de información en un periodo muy corto de tiempo y entonces lo que sucede es que terminamos sobreestimulados y luego no nos podemos concentrar en nada más. Y eso es lo que pasa cuando lee. Por eso no procrastina tanto, le arruina la concentración de una manera muy fea. Pero que con el tiempo no leyendo y haciendo otras cosas y distanciándose de las redes sociales, porque yo siento que no necesariamente hay que dejar de usarlas, sino ponerle su lugar, su espacio y su tiempo en particular, porque ahora como que hay muchas noticias que circulan dentro de las redes sociales o hay mucha conexión entre amigos distantes en las redes sociales. Hay cosas que a uno le interesa, cosas de fandom, de televisión, de entretenimiento que uno disfruta en las redes sociales, pero que lo importante es como ponerle un espacio para que no absorban toda tu vida y todo tu tiempo. Entonces, como tal, pues este video es sobre eso. Mi nombre es Natalia, realmente hago videos de ilustración y de libros. Y pues bueno, la primera cosa es que les quiero hablar, pues es sobre las metas de año, que es algo que siempre es como controversial. En los primeros meses, en el mes del año, en el primer mes del año, ya estamos con la tercera semana, pero eh, entonces ya he visto varias gente hablando sobre sus metas, ya haciendo, promoviendo sus metas, sobre todo en los primeros días del año. Y entonces siempre hay como este debate de que la gente si lee 100 libros al año, ¿por qué se ponen esas metas? O ¿por qué cumplieron esas metas? O no te creo que cumpliste esas metas, sobre todo veo muchísima más crítica a las mujeres que hacen contenido en el internet o publican algunas cosas sobre sus libros, que siempre es como una crítica continua, 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 que viene de esa misoginia interna que todos tienen, que todos tenemos, porque no solo son hombres los que las critican, sino también son otras mujeres. Entonces, sí viene como esta cuestión de sobrecriticar a las mujeres de una manera un poco eh, violenta. Yo siento que es como que no les creen que lo leen, no les creen que hacen las cosas. Yo sé que hay personas que intentan volverse influencia y ganar dinero de esa manera o dicen cosas muy controversiales que no son muy buenas para el mundo de la lectura y de los influencers de la lectura, que algunos no son muy sinceros con lo que están diciendo o con lo que creen o dicen cosas como para choquear a la gente. Sí, gente que habla de que yo leo para distraerme o leer no es político y todas esas cosas, que no es verdad, que es leer es un acto político, sí o sí. Y también que sí, leer por entretenimiento es chévere, pero no es lo único que tú haces cuando estás leyendo. Y, sí, y lo importante de la lectura, del fomento de la lectura y del disfrute de la lectura es incluso leer mucho más profundo y lo que digo, leer más críticamente. Entonces como que también es como una mezcla entre el capitalismo que se mete dentro de los ambientes y todos los ambientes en realidad, pero en el ambiente de la influencia y de la lectura en general, del sobreconsumo de libros o el sobreconsumo de cosas que no son de libros, pero son cercanas a las cosas de libros, que pues en este mundo capitalista todo se puede volver algo así. Yo hablaba un poco del sobreconsumo en otro video dentro de las redes sociales, de que también es una cosa que no es un problema tan grande de lo que realmente parece, porque la mayoría que sobreconsume libros son influencers. Y la mayoría también, o sea, el sobreconsumo de libros no tiene el mismo impacto ecológico y de la misma manera que el sobreconsumo de ropa y de todo lo que es fashion.
que es muchísimo más grave que el sobreconsumo de libros, pero que aún así hay un problema de la noción de que entre más libros tengas y lo que lo estético, cómo se ve lo estético detrás tuyo de tu video es más importante, que genera como unos sentimientos de envidia y también de cómo fomentar unos hábitos que no son tan buenos, porque comprar libros es una cosa, es un hobby diferente a leer, entonces también como ser consciente de esas cosas que se vuelve también algo de clase que mucha gente no entiende. Y yo vengo de una familia que no tenía mucho dinero cuando estaba muy pequeña, entonces cuando a mí me gustaba mucho leer, pero siempre ha sido muy costoso. Ya en forma adulta yo puedo comprar los que yo quiera, pero también la cosa de no comprar porque no tengo espacio, porque no tengo un espacio pequeño, pero también de que hay que comprar las cosas conscientemente y usarlas todas, que es de la cultura y de la educación en la que yo vengo. Es algo que yo sé que choca mucho cuando tú ves unas bibliotecas gigantes con muchas cosas que a mí me gustaría tener y que no puedo tener porque yo no tengo esa capacidad adquisitiva para tenerlas o no tengo como las oportunidades para tener todos esos libros y que construir una biblioteca incluso como esta que yo tengo es una cosa además de muchos años de mucho esfuerzo y de poner aparte dinero para conseguir esos libros y también de usar tu biblioteca, que es algo que yo hablaba, o sea que a veces lo que a mí no me molesta un poco en este sobreconsumo es que es muy estético, es para ver que se vea chévere porque coger el libro y mostrarle a la gente, mira, tengo este libro. Pero lo leí en ebook o lo leí en audiolibro, entonces lo compré 2 veces o lo compré solo para este video. Y aunque deshacerse de estos libros, entre comillas, eh, es más sencillo, no los puedan vender de segunda o compartirlo a otras personas, no, no es como muy bueno que se fomente como esta noción, ese pensamiento capitalista de desecho, a pesar de que de pronto el impacto ecológico no es tan grande. Y pues también reconocer, bueno, okay, todas estas personas tienen todos estos libros y porque son influencers o, o buscan la manera de conseguir todos estos libros porque lo quieren hacer de esa manera y tienen el nivel adquisitivo y pues no compararse con ellos, que es lo más difícil. Y el sol. Entonces, como tal, pues es como ese entendimiento de cómo navegar las redes sociales y los espacios de lectura, que no es tan sencillo al principio, porque a veces uno como chica entra y ve todas estas cosas y no sabe cómo qué hacer y se puede llenar de sentimientos negativos que uno tiene que analizar. Y lo que la gente se le olvida es que o sea, los influencers realmente están para darte recomendaciones de libros y para encontrar personas y hacer comunidad, más que para juzgarse entre todos y compararte con esa persona cuando su trabajo es algo completamente diferente. También yo detesto que les manden mensajes de odio a muchas chicas que leen mucho y que sí tienen la capacidad cristiana para tener tantos libros. O que leen mucho y entonces no entienden por qué leen tanto y entonces las tratan de bobas y no son unas personas que son bobas, sino que son unas muy buenas personas que les gusta leer y su trabajo es hablar de libros. Entonces también como la falta de ética, que eso es algo que hablaba en otro video, que pues la gente se habla muy duro en el internet y entonces uno sabe que tiene que salir de esos espacios si uno no le gusta lo que le dice una persona sobre un libro que a ti te parece fabuloso. Gatito. eh, Puedes tener el pensamiento crítico de, bueno, ¿por qué a esta persona no le gusta y por qué a mí sí me gustó? Que eso viene con la lectura crítica. Entonces, leer críticamente no es con solamente una clase de libros, uno lo puede hacer con cualquier género de libro. Y, y lo que realmente no es como leer este currículum de los libros correctos, de los clásicos correctos, de la literatura de alta calidad, alta alcurnia, entre comillas. Sino que es la forma en que leemos y la forma en que nos enganchamos a lo que leemos. Un libro de romance se puede leer críticamente,
Y con él, más que nada, es como lo que uno intenta hacer, es conocerse a sí mismo, formarse sus propias opiniones y conocer su propia subjetividad y fomentar el pensamiento, fomentar las ideas, fomentar tu propia personalidad, sabe, pero también aprender a cambiar de opinión. Eso es otra cosa que tiene el pensamiento. Entonces, lo que luego ayuda a leer así es que uno, con otras formas de entretenimiento u otra información que a ti te llega, tú eres capaz de reconocer. Bueno, esta persona está diciendo esto, me está diciendo que yo odie tal cosa. ¿Por qué? Porque ¿qué gana esa persona al decirme eso? ¿Quién gana? ¿Quién es el beneficiario por ese tipo de contenido? Entonces, todo lo que a ti te va llegando, no te lo vas a comer y ya, no lo vas a absorber y ya, eso es tu personalidad, sino que empiezas a pensar realmente lo que sucede a tu alrededor. De eso más o menos se trata y poder también conectarte con otras personas, tener conversaciones mucho más profundas con otras personas, compartir tus gustos con esas personas y escucharlas. Es una forma en que el pensamiento crítico y la lectura crítica nos ayudan a nosotros. También si ustedes usan mucho inteligencia artificial, que yo sé que todos los chicos jóvenes lo usan, más jóvenes que yo, eh, ya estoy grande. Entonces, todos los usan para hacer sus tareas de colegio o de universidad. Deben de hacerlo, deben de hacerlo, es malo para el medio ambiente, ya les dije. Y para ustedes es malo porque lo que pasa es que no estás absorbiendo el contenido, no sabes de dónde viene la información y la mayoría de la información de la inteligencia artificial está mal. No está, no tiene en cuenta cultura, no tiene en cuenta diferentes puntos de vista y ahí a veces está muchísima información incorrecta. Entonces, lo mejor es saber de dónde viene la información y cómo viene. Yo sé que a veces a los chicos que están en la universidad o en la incluye. Entonces, en una tarea y un compañero se sacó la misma nota o mejor nota que tú haciendo utilizando inteligencia artificial porque el profesor no lo cachó. Eh, Eso se siente mal en la nota y en todo eso, pero tienen que tener en cuenta que en el futuro esa persona no va a poder hacer las cosas que para muchos de nosotros es fácil de hacer. O sea, no van a poder pensar críticamente, no van a poder tomar decisiones fácilmente, van a embarrarla mucho, no van a tener como las mismas capacidades y van a hacerse daño a sí mismos en el futuro. En cambio, si tú investigas de la manera tradicional y realmente buscas tus fuentes y ese es un trabajo que sea algo de lo que tú estés orgulloso sin importar esa nota, en el futuro te va a servir. Realmente te va a servir. Entonces, de eso se trata. Dejen de usar. También dejen de usar Amazon. Amazon está malísimo para los libros. Si ustedes no usan Goodreads para traquear sus libros, para poner sus libros, esa es, el dueño es Amazon y Amazon, pues aparte de un montón de cosas que hacen, que como tratan mal a sus empleados, pues usa toda su información y la venden para otras personas para que te vendan otras cosas o para cosas horribles como están pasando en los Estados Unidos. eh, sí, entonces no les den su información personal a Amazon. Entonces, después de ese parecer, como tal para leer críticamente, entonces como les digo, una primera cosa es como leer un poco más lento, no necesariamente para leer menos libros del año, sino para concentrarse más en lo que lee, dejar de pensar en la cantidad de libros, la cantidad de páginas y concentrarte en el contenido. Eh, y porque cada vez que yo leo algo me pone a pensar realmente, a analizarlo, porque qué me está diciendo, incluso cuando es un libro muy sencillo, que no vuelve una costumbre. Al principio uno se empieza a forzar a hacerse las preguntas que hay que hacerse, es la segunda cosa que hay que hacer, uno tiene que hacerse preguntas cuando está leyendo, por ejemplo, ¿por qué, o sea, por qué el libro me está diciendo tal cosa? ¿O cuál es el objetivo del libro? ¿Qué es lo que me quiere decir el autor? ¿Qué mensaje me está dando? ¿Cuál es el mensaje que me quiere dar el autor y cuál es el mensaje que me da el libro? Porque a veces son diferentes, porque a veces cuando uno escribe un libro y salía afuera, la gente puede interpretarlo de diferentes maneras, que eso es como la muerte del autor. No necesariamente es como la desconexión del autor con sus palabras, sino o sea, de la propiedad de esas palabras, sino el significado. Cada persona puede darle un significado diferente a un libro y luego viene pues la parte de la subjetividad.
cada libro que ustedes lean, pues ustedes tienen que reconocer qué es lo que les gusta o no, eh, qué es la parte subjetiva. Hay un carácter objetivo que es como, bueno, este libro está técnicamente bien escrito es la estructura de este libro es técnicamente interesante y funciona, pero hay otra parte que pues es la subjetividad tuya, que es como, este libro me gustó porque tiene estos elementos. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta la escritura un poco más poética, más floreadita, entre comillas, sí, más con más metáfora. No me gusta que sean muy descriptivos los libros, no significa que no tengan descripciones, sino que como que no es el foco. Eh, Me gusta mucho la exploración del lenguaje, la exploración de la mitología, del folclore, de elementos un poco más oscuros, y también me gusta el romance casi en todas mis historias. Me gusta, no como punto principal, pero sí eh, como algo de atrás. No todos los libros que no tienen romance, pero los libros que tienen romance dentro de la fantasía, libros contemporáneos como un plot secundario. Sí, una trama secundaria me interesan, pero cierto tipo y estilo de romance, que es un poco más lento, más las dos personas como que se quieren por mucho tiempo, pero no llegan a juntarse. Eso me llama mucho la atención. Pero como conocer esas cosas, también me gustan ciertos libros, sobre todo en la cuestión de fantasía, que tengan unas atmósferas particulares, o sea, que me dan a entender el mundo, pero dentro de una forma más atmosférica, que tiene que ver con la forma de la escritura. Entonces yo puedo reconocer que un libro es muy descriptivo y está muy bien escrito, pero que yo no lo disfruto o tiene una temática que a mí no me interesa explorar. ¿Sí? Entonces eso es algo que uno va reconociendo mientras vas leyendo y te vas haciendo preguntas. Una forma también de empezar a conectar temas con los libros es las anotaciones de los libros y las reseñas, que es la siguiente parte. Pero en las anotaciones hay que saber qué es lo que quieres anotar, en el sentido de que no todo hay que anotarse. Y si tú ves, hay muchos influencers, hay muchos videos en el tele mostrando diferentes formas de anotar, usando post-its y cositas de colores y marcadores de diferentes colores y todas las cosas. Eso es muy bonito, a mí me parece muy chévere, me gusta que hagan cosas creativas como ilustradora, me fascina. Pero es como, eso resuena contigo, eso es algo que tú quisieras hacer, o eres de las personas que no les gusta rayar los libros, como a mí no me gusta rayarlos casi, a mí me gusta más subrayarlos. Las anotaciones generalmente a mí me gusta subrayar, es lo que más me gusta hacer. Eh, no con esfera necesariamente, más con lápiz. Depende del libro, si es un libro investigativo de no ficción, por ejemplo, que este es de Cinea Serpientes y Fukui, es una investigación sobre los diferentes monstruos femeninos y su representación dentro del folclore. Entonces, este es un libro en inglés. Estos libros tiendo a subrayarlos más y escribir algunas cosas más alrededor. A mí a veces me gusta ponerles post-its para no rayar el libro, que es muy bonito. Post-it cualquiera que te encuentres los baraticos si quieres, o el que quieras. Si a ti te gusta que sea estéticamente, yo no te lo voy a negar, hazlo, es tu hobby, tú es lo que quieras. Pero que sea algo que tú quieras hacer, no, o sea, que tú te sientas que es cómodo, y entonces puedes ir probando cosas, puedes ir probando subrayar, si te gusta. O, y si te va gustando escribir cosas más, pues puedes seguir escribiendo cosas más. Pero cada uno decide qué hacer, hay diferentes niveles de cómo subrayar, pero digamos, a mí me gusta más la reseña, escribir una reseña en tu cuaderno. Me gusta hacerlo manual porque es más personal. También lo puedes hacer para publicar en las aplicaciones. Como les digo, yo uso Storytel en vez de Goodreads. Y no puede escribir, pero es un poco más público. Entonces a veces uno como que se, se censora uno mismo, o sea, como que uno intenta, es que no quiero que la gente piense que yo no sé qué, pues empieza uno a pensar en los demás y no lo que uno piensa. Entonces a mí me gusta escribir, a veces, bueno, me parece esto. O me gusta también hablarlo con otra persona, que eso ayuda mucho con una persona que le tengas confianza, que te gusta escucharte, y uno les va diciendo, bueno, piensa esto al respecto, que es como hacer una reseña, no como
descubriendo qué es lo que le gusta, por qué le gusta y empieza a pensar más y conectarse más en el libro. Y uno puede saber, incluso con libros que no le parecen súper aburridos, es como buscar el significado del libro que acabas de leer. El significado para ti, el significado que te dio, que te hizo sentir, por qué te sentiste así y por qué te molestas algo. Eso es algo interesante, que uno es más fácil de descubrir por qué no le gusta algo que lo que le gusta. Y es más fácil hablar de un libro que a uno no le gusta que de un libro que sí le gusta. Pero entonces la cosa de escribir tus pensamientos o grabarlos, si te gusta más grabar los pensamientos en voz de notas o en un video, de lo que quieras, sea personal o no, es que tú vas empezando a usar otro vocabulario, a ampliar tu vocabulario y a descubrir más por qué te gustó algo o por qué no te gustó algo. Y por ejemplo, es como acabo de terminar una serie de libros que es una serie de fantasía que se llama El trono de Jasmine y en digital. Entonces, esa serie de libros a mí me gustó mucho, pero yo sé que técnicamente tiene algunos problemas. El primero es muy larga, cada libro tiene 500 páginas y siento que podría, cada libro ser al menos 100 o 150 páginas más corto. Me gustó mucho la atmósfera, siento que le faltaba más como explicar algunas cosas de la fantasía del mundo. Tiene un romance sáfico como principal y otros romances también dentro de la historia. Me parece que el primer libro de ejecuta el romance no tan bien como el segundo y el tercero, pero varios de los elementos que a mí me gustaron, porque me gustó el libro a mí en particular, yo sé que a una persona le parecería, sobre todo las primeras 100 páginas, súper tediosas, porque te está hablando mucho. eh, lo que más me gustaron fueron los personajes son lo que me llama la atención, a mí me gustan mucho los personajes, la exploración de personajes. Entonces la forma en que explicaba su forma de ser y sus pensamientos era lo que a mí me llamaba más la atención, lo que hablaba sobre todo sobre la religión y sobre eh, los sesgos entre religiones, la manipulación de las poblaciones con la religión, eh, esta cuestión de la religión era muy interesante. Dentro del libro La exploración era muy chévere. La misoginia, la exploración de la misoginia también era muy interesante en el libro. Entonces ahí era lo que me llamaba la atención de este libro. Yo sé que no a todo el mundo le puede gustar. Y otro ejercicio que es muy bueno hacer es pensar, bueno, este libro me gustó a mí, pero también a quién más le podría gustar, o a un libro que a mí no me gustó, bueno, no me gustó, pero le puede gustar a tal persona, y uno puede saber así formando su propio pensamiento, no es algo que uno tenga que leer, tengo que leer clásicos y con eso ya leo críticamente, y no funciona tan así. Y lo último que tienen que tener en cuenta es lo cultural de cada libro. Cada libro tiene su espacio y su momento cultural. Sea nuevo, sea un libro histórico, si le llama la atención de libros clásicos, porque le llama la atención. A mí me gustan mucho los clásicos. Eh, entonces uno tiene que entender, por ejemplo, Jane Austen habla y critica la sociedad de su época, la sociedad de Alcurnia, entre comillas, la sociedad en la que ella vivió. Entonces siempre va a haber muchos momentos en los que ella está criticando muchas cosas y ella está siendo muy chistosa. Al principio, cuando la primera vez que leí algún libro, ya no estoy, no había cosas que no entendía, pero entre más uno va haciendo investigando, sobre todo chévere investigar sobre los temas que trata el libro, es parte de engancharse más críticamente con los libros. Es como, bueno, usted está hablando de este tema, porque no busco un artículo, porque no busco un libro de que me hable de ese tema, o puedo ver un video de alguien que hace video ensayo sobre ese tema, que tiene, bueno, que me muestra pues las bases, porque hay mucha gente que hace video ensayo que te muestra de dónde vienen las ideas y te muestra los artículos y los libros que leyeron para ese video ensayo. Entonces, por ejemplo, ver videos o leer artículos sobre la época, o sea, de Jane Austen es muy bueno para entender que ella está siendo muy chistosa todo el tiempo, está siendo muy graciosa, entonces eso ayuda mucho como a entender más
el aspecto cultural del libro y por qué me estás hablando de estas cosas y por qué la vida es así en esa época. De eso ayuda mucho también con libros nuevos. Uno puede darse cuenta de libros que son muy populares hoy en día, los desarrolla más, uno puede decir, bueno, ¿por qué es tan popular este libro? ¿Qué es lo que me llama la atención de él? ¿En qué momento se publicó? ¿Qué estaba pasando en ese entonces? Y uno puede entender por qué este libro es así, o por qué me gusta a mí, o por qué no me gusta, culturalmente hablando. Es importante entender que esté en un momento cultural y, como les digo, pues también el paso de investigar más acerca de ello. Y también les recomendaría hacer, eh, entrar a clubes de libro presenciales, que es algo que yo no he hecho tanto como me gustaría, porque no encontraba tanta gente que leyera como yo, sobre todo en la universidad como uno está en modo universidad, de que hay mucho trabajo y hay muchas cosas que hacer, sobre todo porque yo estudié diseño gráfico, teníamos muchas entregas, era mucho trabajo, entonces yo sí leía mucho todo el tiempo, pero en ese ambiente más artístico, más de pintar, más de formas de hacer diseño, no había tanta gente que leyera tanto, entonces no conocía mucha gente que leyera, conocía más gente online leyendo. Entonces, lo que sí me da cuenta que algo que está pasando es que hay más clubes de libro presenciales en los que uno puede presentarse en librerías. Y también encontré unas nenas que también hacen clubes de libros eh, que toca pagar porque hay que dan como refrigerio y dan unos descuentos para comprar el libro y todas esas cosas como para que sea más fácil de organizar, porque organizar un club de libros siempre es pesado. Entonces uno puede físicamente ir, leer el libro y encontrarse con esas personas. Y es muy interesante, es muy chévere porque uno, lo que les digo, es bueno también tener su propio punto de vista y escuchar el punto de vista de otra persona y cambiar de vida, porque no estamos sujetos a no cambiar de opinión. Entonces, o también como decir, bueno, todavía pienso lo mismo, pero tu punto de vista es interesante. Que ayuda mucho y es más productivo cuando se hace en frente de una persona más que en una pantalla. Yo siento que sí, a veces ver videos de que la gente lee es bueno, porque muchas de estas personas tienen muy buenas ideas y uno puede analizar sus ideas, incorporarlas de una manera u otra, no tenerlas como la ley, o sea, digamos, lo que yo digo no es ley, sino que tú puedes tomar lo que yo te digo y tú veas qué haces con él. Es más o menos como ese tono de cosas. Tú decís, bueno, lo que dijo esta persona fue interesante, podría investigar más al respecto. Entonces, pero también es como muy unilateral, es como de mí a ti y no hay nada de vuelta. Entonces, cuando uno está en un espacio con gente de verdad en la vida real, pues se da para muchas oportunidades de compartir ideas y de formarse una idea un poco diferente, de explorar otras cosas, de tener otros intereses y vas ampliando como tu conocimiento de una manera u otra. Eh, Eso es leer críticamente. Es un poco como más vago, más no, bueno, no hago, pero sí es como un ejercicio de concentración, de cómo conectarse, de conocerse, o sea, realmente es muy chévere, o sea, la lectura es muy chévere para conocerse a uno mismo. Eh, Hay muchas cosas que no me gustaban antes, que me gustan ahora, o que he descubierto que me gustan, que no hubiera descubierto si no hubiera empezado a leer, no hubiera investigado en esos temas. Entonces eso ayuda mucho. Y yo siento que hoy en día, como hay muchas chicas como que ustedes leen, pues que a mí me fascina que lean y que es muy bueno que lean, pero que a veces les falta un poco de guía y que en este mundo tan cruel, literal, la gente es muy guacha y como que se trata muy feo, que lo que le digo de la ética en las redes sociales es muy pesado, pero que pues yo quiero que ustedes sigan leyendo y tengan como otras perspectivas acerca de la lectura. Y por otro lado, por último, yo para retomar la cuestión de las metas, como les decía, son personales. Una cosa que me gusta que la gente haga o que me gusta promover es que intenten ponerse metas
que no tienen que ver con números necesariamente, pues puede haber cantidad de libros, pero tiene que ver más con géneros o con temas, con libros, con algunos libros que ustedes puedan tener que no han podido leer. Por ejemplo, también vi una chica haciendo, como leyendo los libros favoritos de sus amigas y luego hablando con las amigas acerca de sus libros. Eh, Otro ejercicio chévere de anotación que también es como eso de generar comunidad y de pensar críticamente es leer el libro favorito de alguien y hacer anotaciones en él y luego regalárselo a esa persona para que tenga como tus pensamientos, que es algo muy especial me parece a mí, que es una forma de anotación, de una forma de anotar que puede ser más amigable si no estás acostumbrado a anotar, sí, que es como un regalo que le vas a dar a alguien y quieres que vea tus pensamientos de su libro favorito. Es algo muy bonito y es como está pensado en que le estás hablando a tu amiga con el libro, entonces, o a la persona que quieras dárselo, que es una forma de empezar a anotar muy bonitamente muy al principio. Entonces, sí, la cuestión de estas metas que no son de numéricas necesariamente, por ejemplo, yo este año quiero leer algunos libros que tengo represados clásicos, porque a mí me interesan los clásicos, que por ejemplo uno de esos es este, Orlando, de Virginia Woolf. Virginia Woolf, yo intenté leer La señora Dalloway, no me gustó. Me pareció muy triste y muy confuso, porque escribe muy confuso. Es el estilo como de escribir con el subconsciente, la forma en que ella escribe, pero este libro también es con el subconsciente, pero es como uno de sus libros, entre comillas, más felices, porque ella escribe cosas muy deprimentes y yo tiendo a no disfrutarlas tanto. Pues porque es muy pesado y entonces pues yo a veces como que no pego con eso, pero sí siempre he tenido curiosidad sobre todo por la historia que tiene este libro, que es como un regalo, algo que ella escribió para su amante, que era una chica que se llamaba Victa, Victa Sattaway, que también era una escritora que tenía una historia muy loca, pero entonces de ellas salieron un tiempo. Y este libro es en base a ella un poco. Es un regalo, más o menos como un regalo para ella, algo que le escribió, entonces me da curiosidad. Pero sí le tengo como temor porque su escritura es más difícil. Y esta traducción es de Jorge Luis Borges. Y Jorge Luis Borges también es confundir reinadas. Me parece a mí, no sé, hay gente que le parece más fácil porque también hay como una distancia cultural, porque él es argentino y entre mi cultura y su cultura se choca un poco. Hay cosas que no entiendo en lo cultural, que él dice que hay que investigar, que al principio era difícil de leer, pero que hay cosas que me han gustado a él, pero sí, él también escribe así en el subconsciente. Entonces, pues es más, eso es uno de los metas de leer este libro y leer otros así, y leer más libros sobre folclore. Es una meta así leer más libros de no ficción, de temas particulares, es lo que a mí me interesa leer este año. Y son metas un poco diferentes, también una otra meta es como leer más diverso, entonces en cuanto a LGTBI, en cuanto a lanza y en cuanto a países, intentar que la mayoría de mis libros no sean estadounidenses, que es algo que sucede mucho cuando leemos mucho, sobre todo porque yo estaba leyendo muchos libros en inglés, porque estaba aprendiendo a leer en inglés hace unos años, ya sé leer en inglés muy bien. Entonces lo que pasaba era que ya leía prácticamente el 90%, el 80% de mis libros en inglés y era como, volvemos al español. Entonces como que mi reto de este año es como que 50-50, 50 español, 50 en inglés. Eso es, ese bien, mi teléfono es las cámaras se va a morir. Entonces es lo que le quería contarles para que disfruten más leer y para que sigan leyendo. Y que disfruten y naveguen las redes sociales de otra manera y la lectura de otra manera. No se den palo entre ustedes, por favor. No se tratan mal en las redes sociales. Intentan darle seguimiento. Si una persona dice algo que no les gusta, aléjense, entre comillas. O sea, que no les gusta, analicen por qué no les gusta y aléjense si quieren. Y pues, si siguen personas en el internet, pues tengan en cuenta que son influencers y que obviamente tienen una condición de vida muy diferente y seguramente es parte de su trabajo leer mucho o decir algunas cosas también. Entonces, como tomarse las cosas con un poco
más de pensamiento crítico, como les digo, de pensar como, bueno, sí, me gusta mucho cómo hablas y pues estar todo lo parasocial dentro de eso, pero tener como el discernimiento, bueno, me gusta y también usar los influencers para eso, para ganar, tener recomendaciones y darte cuenta, incluso a veces yo sigo gente que no tiene el mismo gusto que yo, pero si a ella no le gusta ese libro, seguramente a mí sí, porque tenemos el gusto contrario. O gente que tú dices, ay, a esta persona le gusta este libro, seguramente a mí también me gusta. Es más como esa noción y aprender a escuchar opiniones diversas sin darse palo a uno mismo, porque eso también sucede, que uno se empieza a tratar mal a veces, o sea, como, bueno, esta persona piensa que este libro que yo amo es horrible. Y es como, bueno, no, mi opinión es válida y tratar como de desconstruir lo que la persona dijo y entender, ah, bueno, de pronto ya esta persona tiene este gusto diferente, ¿sí? Tiene este gusto diferente, que seguramente no le gusta este libro, o yo por la conocer que el libro de pronto no está tan bien escrito, pero me gusta por esta otra razón. Y es como, bueno, si la gente está haciendo sangrona, mala, o sea, con mala fe, uno ya sabe que no debe seguir sus recomendaciones. Pero pues si no le gusta, pues está bien. No le puede gustar, pues tiene otro gusto diferente. Es más como ese discernimiento al enfrentarse a las redes sociales. Entonces, bueno, eso es todo. Los veo en el siguiente video.